Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Peinados con Silvia, yo soy Silvia y hoy vamos a ver estos tres tipos de trenzas. Vamos con la primera. Esta primera trenza es de 7 cabos, así que sacamos el mechón que queremos trenzar y lo dividimos en 7 mechones del mismo tamaño aproximadamente. Ahora ya tenemos los 7 mechones separados, así que vamos a empezar por el lado de la izquierda. Cogemos el mechón que está más al exterior y lo pasamos por debajo de uno y por encima de 3. Y se va a la mano derecha. Ahora cogemos el que está a la derecha del todo y lo pasamos por debajo del que tiene al lado y por encima del siguiente. Y se va a la mano izquierda. Volvemos a la mano izquierda y cogemos el que está en el exterior. Lo pasamos por debajo del que tiene al lado y por encima de los 3 siguientes. Y se va a la mano derecha. Otra vez en la mano derecha pasa por debajo y por encima y se va a la mano izquierda. Volvemos a la mano izquierda y cogemos el que está en el exterior, lo pasamos por debajo del que tiene al lado y por encima de los 3 siguientes. Y se va a la mano derecha. Cogemos el que está a la derecha del todo y lo pasamos por debajo y por encima. El que está a la izquierda del todo pasa por debajo de 1 y por encima de 3. Otra vez el que está a la derecha del todo pasa por debajo de 1 y por encima de 1. El que está a la izquierda del todo pasa por debajo de 1 y por encima de 3. El de la derecha pasa por debajo y por encima. El de la izquierda por debajo de 1, por encima de 3. El de la derecha por debajo, por encima. Cuando tenemos que pasar el de la izquierda, el que está más en el exterior es el que está por encima. Tenemos 3 por debajo, 1 por encima y otro por encima. Este es el que tenemos que pasar. Estos 3 que están por debajo están juntos. Para separarlos mejor podemos soltar el pelo y los vemos aquí separados. Cogemos el que está más en el exterior. Pasamos ese por debajo y por encima de 3. El de la derecha por debajo y por encima. Y otra vez, el que está más arriba es el que tenemos que pasar. Cogemos por debajo, lo pasamos por debajo del primero y por encima de 3. Y vamos a hacer esto hasta terminar con todo el mechón. Y así es como queda esta primera trenza. Vamos con la segunda. Para esta segunda trenza vamos a hacer una coleta. Esta la vamos a dividir en 2 mechones del mismo tamaño. Vamos a empezar del lado derecho, sacamos un mechón, lo pasamos por encima hacia el lado izquierdo. Del izquierdo sacamos otro pequeño mechón, lo pasamos por debajo del mechón izquierdo y por encima del que hemos pasado del lado derecho. Otra vez del derecho sacamos un mechón, lo pasamos por encima hacia el izquierdo. Del izquierdo sacamos otro mechón. Lo pasamos por debajo del izquierdo y por encima de los 2 que hemos pasado del lado derecho. Y se va al mechón derecho. Sacamos otro mechón del lado derecho y lo pasamos al izquierdo. Del izquierdo sacamos otro mechón, lo pasamos por debajo del izquierdo y por encima de los 3 que hemos pasado del lado derecho. Del derecho sacamos y pasamos al izquierdo. Del izquierdo sacamos un mechón, lo pasamos por debajo del izquierdo y por encima de todos los anteriores del lado derecho. Del derecho sacamos un mechón, por encima hacia el izquierdo. Del izquierdo sacamos un mechón, por debajo del izquierdo y por encima de los que hemos pasado del lado derecho. Y vamos a seguir haciendo esto a lo largo de todo el mechón. Vamos a intentar que los mechones que pasamos del lado derecho al izquierdo y del izquierdo al derecho sean más o menos del mismo tamaño. Cuando en el mechón izquierdo nos queda poco pelo, vamos a seguir haciendo lo mismo. Sacamos un mechón, lo pasamos por debajo del izquierdo y por encima del resto, hacia el lado derecho.
Ahora sacamos uno del derecho, lo pasamos por encima hacia el izquierdo. Y ahora, como no podemos pasar por debajo de ninguno, cogemos este y lo pasamos directamente al derecho. Y todos los pequeños mechones que hemos pasado del lado derecho al izquierdo se convierten en el mechón izquierdo. Así que volvemos a empezar desde el principio a hacer lo mismo. Cogemos del derecho, pasamos hacia el izquierdo. Sacamos del izquierdo, por debajo y por encima del que acabamos de pasar, hacia el derecho. Y otra vez seguimos haciendo lo mismo. Si giramos a este lado ya vamos viendo cómo va quedando la trenza. Y así es como queda esta segunda trenza. Vamos a por la última. Esta última trenza es de 10 cabos, así que vamos a sacar el mechón que queremos trenzar y el resto del cabello lo vamos a separar para que no nos moleste. El mechón que queremos trenzar lo vamos a dividir en 10 mechones del mismo tamaño aproximadamente. Ahora ya tenemos los 10 mechones separados, así que vamos a empezar por el lado izquierdo. El mechón que está a la izquierda del todo va a pasar por encima de 2 y por debajo de 2 y se va al lado derecho. El que está a la derecha del todo va a pasar por encima de 2, por debajo de 2 y por encima de 1 y se va al lado izquierdo. Volvemos al lado izquierdo, cogemos el que está en el exterior y va a pasar por encima de 2 y por debajo de 2 y se va al lado derecho. El que está a la izquierda del todo va a pasar por encima de 2 y por debajo de 3. Otra vez, el que está a la izquierda del todo pasa por encima de 2 y por debajo de 2 y se va al lado derecho. El que está a la derecha del todo pasa por encima de 2, por debajo de 2 y por encima de 1. El que está a la izquierda del todo pasa por encima de los dos que tiene al lado y por debajo de los dos siguientes y se va a la mano derecha. El que está a la derecha del todo pasa por encima de 2 y por debajo de 3. Otra vez en el lado izquierdo pasa por encima de 2 y por debajo de 2 y se va al lado derecho. El del lado derecho pasa por encima de 2, por debajo de 2 y por encima de 1 y se va al lado izquierdo. Si os dais cuenta, siempre empezamos por arriba. El que está en el exterior pasa por encima de 2 y por debajo de 2. Pero en este lado siempre empezamos pasando por encima de 2, pero una vez pasamos por debajo de 3 y otra vez pasamos por debajo de 2 y por encima de 1. Seguimos del lado izquierdo por encima de 2, por debajo de 2. En el lado derecho por encima de 2, por debajo de 2 y por encima de 1. La vez anterior hemos pasado el del exterior por encima de 2 y por debajo de 3. Esta vez lo pasamos por encima de 2, por debajo de 2 y por encima de 1. Del lado izquierdo siempre es igual, por encima de 2 y por debajo de 2. Vamos a seguir haciendo esto hasta terminar con todo el mechón. Y así es como queda esta última trenza. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle like, suscribirte y compartirlo para que más gente pueda verlo. No olvides darle a la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Y nada, hasta la próxima.